Bueno, hola, ¿cómo están? Buen día, soy Andrea Persoglia, ingeniera agrónoma de la ER Gobernador Gregores en la provincia de Santa Cruz. Pertenezco a la Estación Experimental Santa Cruz y bueno, si bien tendría que contar la historia por qué decidimos hacer esta capacitación, lo voy a resumir y me parece interesante, muy interesante, porque es un tema actual y está haciéndose cada vez más extensivo. Eh, por problemas de distancia, yo estoy en Santa Cruz y la disertante está en Chaco. No contamos con el financiamiento como para que la disertante venga a hacerlo presencial y aprovechando la tecnología, charlando porque es una amiga, decidimos hacerlo virtual. Voy a presentar a la disertante. Me acompaña en esta aventura Janina Bellido, que es de la ER Caleta Olivia, que me está ayudando con la parte técnica, que no es lo fuerte mío. La juventud se hace presente con la tecnología. Bueno, Janina vamos a tratar de organizar de la siguiente manera. Una vez que presente a Mabel va a hacer la presentación a través de un PowerPoint. Janina y yo vamos a estar tratando de responder en el chat si tienen algún problema para entrar a la sala o cómo vamos a hacer después. No se preocupen, la charla va a quedar grabada. Después la van a subir al YouTube de la Estación Experimental de Santa Cruz. Una vez que Mabel termina con la presentación, podemos hacer, bueno, ella va a hacer una parte práctica que les dijo que tienen que tener algún paquete de algo, té, hierba, masita, lo que sea, para poder ellas mostrarle cómo se lee la parte de los rótulos. Y posterior a eso, vamos a hacer un segmentito de preguntas y respuestas, pero vamos viendo en la marcha, ¿sí? Bueno, voy a ponerme el anteojo porque necesito leer. La disertante Mabel Benazar Vilches, ingeniera agrónoma de la UNE, magíster en Ingeniería en Calidad de la UTN, Facultad Regional Resistencia, capacitadora calificada para el carnet de manipulador de alimentos de la ANMAT e Instituto Nacional de Alimentos. También es asesora técnica de buenas prácticas agrícolas del MAGIP. Actualmente se desempeña en el área de extensión de la EA INTA Colonia Benítez de Chaco. Brinda cursos sobre higiene y manipulación de alimentos. Su prioridad es la seguridad alimentaria y en este tema se enfoca en la inocuidad de los alimentos que se ofrecen en ferias de productores, valor agregado en las elaboraciones artesanales, etc. Bueno, Mabel, bienvenida. Si querés empezar, Bueno, si me quedó algo en el tintero, explayate. sí, no, eh, no, muchas está cosas. bien, así es, así es, Genial. esa persona soy. Bien. Bueno, vamos a dar inicio a esta capacitación que me parece que es muy oportuna, sobre todo en esta época, fin de año, que muchos emprendedores gastronómicos y ofrecen en ferias de locales o de mercados de cercanía alimentos que producen en sus casas, elaboran en sus casas y muchas veces se ponen rótulos y vamos a saber ahora para alimentos libres de gluten eh, qué condiciones tienen que tener esos alimentos y vamos a hablar principalmente de lo que es la responsabilidad de ofrecer alimentos libres de gluten en ese tipo de mercados, ¿sí? Bueno, como dice la presentación, hoy vamos a hablar de alimentos libres de gluten. Pueden encontrar en la bibliografía, así como yo les indiqué acá, ALG, alimentos libres de gluten. Esta soy yo, estoy en Colonia Benítez, en la provincia del Chaco, del otro lado de la ingeniera Andrea Persoglia y equipo, que hoy es una tarea conjunta. Y este es mi correo electrónico. Así que, bueno, damos inicio. En primer lugar, necesitamos saber qué es el gluten, porque se habla por todos lados. No sé si ustedes recuerdan, hay una película para niños
de los pajaritos, los pollitos, los Angry Birds, donde en una de las películas aparece el personaje principal y pregunta, ¿qué es el gluten? Entonces, ¿se sabe realmente qué es el gluten? Hoy les voy a explicar un poquito más de qué es el gluten. En primer lugar, es un alérgeno alimentario, es considerado a nivel mundial uno de los alérgenos o alergenos alimentarios. Es un tipo de proteína, ¿sí? Que como proteína es un nutriente un nutriente para nuestra alimentación. ¿Y dónde se encuentra esta proteína? En la parte interna, en el endosperma, de algunas semillas, las semillas de ciertos cereales. Existen ciertos cereales. Esa cantidad de gluten, el contenido de gluten es variable según estos cereales. Lo podemos quitar o lo podemos, o al contrario, puede permanecer en una cocina, en una fábrica o en un sitio de elaboración. Puede estar presente si no se implementan las medidas de limpieza y desinfección, ¿sí? Si no se cumplen las buenas prácticas de manufactura que ustedes van a ver en muchas fábricas o en muchos lugares, estas siglas BPM, buenas prácticas de manufactura, es decir, buenas prácticas en la elaboración de esos alimentos. Yo les hablaba de los alérgenos alimentarios. Fíjense, no es algo que pasa en la Argentina el tema de gluten. También es a nivel mundial, a escala mundial, y hay estos alimentos. Por ejemplo, crustáceos y productos derivados son también características que tienen ciertos alimentos que producen una reacción exacerbada en la persona. El cuerpo responde demasiado a un alimento. También otros tipos de alérgenos son los huevos y productos derivados, o el pescado y productos, todos los derivados de ese alimento, de pescados, el maní y productos derivados, también la soja y todos sus productos derivados, la leche y productos derivados, es decir, todos los lácteos, quesos, yogures y demás, frutas secas y productos derivados, y dióxido de azufre y sulfitos, que son los conservantes que se utilizan generalmente en jugos de frutas o en aguas saborizadas. También un poco en la parte vitivinícola se utilizan sulfitos. Y en marzo de 2023, Estados Unidos incorporó el sésamo también como un alérgeno alimentario. Es decir, que el gluten, que es lo que nos convoca hoy, no es únicamente es lo único que causa alergia, sino que fíjense todos los alimentos que tenemos a escala mundial. ¿M? Y como tal, tiene que ser advertido en el envase de un alimento que compramos en un supermercado. ¿M? Específicamente cuando uno habla de gluten, que es, bueno, por lo que dije anteriormente, está presente en ciertos cereales, no es una cuestión de moda que uno elige comer sin gluten. Acá lo que nos convoca es la salud, es para preservar la salud. Hablamos de seguridad alimentaria y lo que se ofrece en las ferias tiene que ser un alimento inocuo, un alimento seguro. ¿Por qué? Porque vamos a ver que un granito que exista de gluten proveniente de harinas de ciertos cereales puede causar un daño, un perjuicio en la salud de las personas, específicamente de los que padecen la enfermedad celíaca, que se abrevia EC. ¿Sí? Esto lo van a encontrar
mucha información que está dando vuelta en el Ministerio de Salud o en ANMAT y en otros lugares públicos, de acceso público, que es la enfermedad celíaca. También existen, la enfermedad celíaca es la intolerancia permanente al gluten, ¿sí? Cuidado, ustedes, elaboradores de alimentos que ofrecen alimentos artesanales, tienen que tener cuidado porque acá no es una cuestión de quiero estar más flaca, o sea que es una concepción que no es una moda, sino que acá estamos hablando de la salud. Yo soy ingeniera agrónoma, no soy médica y esto lo tiene que diagnosticar un médico, ¿sí? Pero, ¿qué le pasa a una persona que padece de enfermedad celíaca? Las vellosidades del intestino delgado se van lesionando, se van erosionando, se hace cada vez como esas rugosidades que tienen, se van achatando. Y nuestro cuerpo, un intestino delgado normal, en esas vellosidades va absorbiendo esos nutrientes. En el caso de la enfermedad celíaca, el paciente no tiene esas vellosidades y se le dificulta la absorción de esos nutrientes. Puede haber una carga genética, una predisposición genética hacia esta enfermedad. También puede dispararse o desarrollarse en cualquier momento de la vida, por ejemplo, en alguna situación de estrés o en algún momento. Hay un micrófono, disculpen, se está acoplando con el mío. Puede desarrollarse en cualquier momento de la vida ante un pico de estrés o en alguna situación determinada de la vida de las personas. Fíjense los síntomas: pérdida de peso, diarrea o estreñimiento, vómitos, la falta de nutrientes, anemia, distensión abdominal, pueden aparecer aftas en la boca o problemas en los dientes, o a veces nada, simplemente cuando se consume gluten, una galletita común y corriente o un pedazo de pan blanco, por ejemplo, ahí aparecen estos síntomas o van y vienen hasta detectar qué alimento es el que causa un daño. ¿Sí? A veces no se manifiesta y pasa toda la vida de la persona y en un pico de estrés aparece. Por supuesto, el diagnóstico tiene que ser realizado por un médico mediante un análisis de sangre y lo que confirma el resultado del análisis de sangre que da positivo es la biopsia intestinal. Acá el tratamiento es mantener la alimentación libre de gluten durante toda la vida de la persona. Entonces, como podrán observar, es algo que el único tratamiento es comer sin gluten. Entonces, ¿qué pasa si llegara a haber algún inconveniente y se infiltra el gluten en un alimento que uno elabora? Esto por ahí estaría bueno que lo vayan pensando a medida que yo hablo. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué hago bien? ¿Qué hago mal? Fíjense dónde se encuentra el gluten. Hablamos y hablamos de qué es el gluten, pero ¿qué es el gluten? Este es un granito de acá. Esta es una espiga de trigo. Sacamos un granito de estos y fíjense, le hago un corte. ¿Y qué vemos en el grano de trigo o en el grano de algunos cereales? Primero, en primer lugar, una cascarita, ¿sí? Es la parte de afuera, lo que recubre ese granito de cereal. En la cascarita encontramos el salvado. Vieron que en algunos casos cuando uno consume pan integral o pan negro, es como pincha, ¿no? En la boca uno siente que pincha. Eso que pincha es el salvado, que puede ser más grueso o menos grueso, pero es la capa externa de la semilla y protege todo lo que está adentro de la semilla. Es muy rica en nutrientes
esa capa exterior es muy rica en nutrientes y por eso es que está bueno consumir panificados o bollería integral, ¿no? Es con salvado. Me voy más adentro de la semilla y ahí van a encontrar dos partes. Una parte que es el germen, que de acá va a salir la pequeña plantulita cuando le dé el sol, cuando empiece a embeberse la semilla. Vieron que cuando uno siembra tiene que regar y cubre con un poquito de tierra hasta que emerge una plántula. Esa plantita al principio es de un color verde clarito hasta que ve la luz del sol y se hace un verde más oscuro. Pero entonces, desde cómo hace esa pequeña plántula para alimentarse. El germen va creciendo con esas condiciones y ¿cómo se alimenta? Se alimenta de esto que es el endosperma o endospermo, que es está lleno de nutrientes para nutrir a esa pequeña plantita, ¿sí? Y esos nutrientes están constituidos por proteínas. Esas proteínas, eso es el gluten. Fíjense, estamos muy adentro de una semillita, ¿sí? Entonces, fíjense todo cuán minúsculo o cuán pequeño es de lo que estamos hablando. A veces es casi imposible retirar esto de una cocina. Las proteínas del gluten hay dos grandes grupos. ¿Por qué dos grandes grupos? Además de darles, yo esto les muestro para que ustedes sepan los nombres, porque por ahí puede ser que les cause curiosidad y empiecen a investigar un poquito más. Pero hay dos cosas que tienen que tener siempre presentes. En primer lugar, que hay un grupo de proteínas del gluten, que son las prolaminas, o sea, que tienen gluten, que son solubles en alcohol 60 o 70%. Ojo, ese es un dato muy importante. El otro grupo son las glutelinas y son solubles en soluciones, en otro tipo de compuestos, solubles en otros tipos de compuestos. Pero lo más importante es que son solubles en alcohol. ¿Y cuál es la otra característica que tienen estas proteínas del gluten? Fíjense que un grupo les da extensibilidad y viscosidad. ¿A quién? A la masa. También el otro grupo le da fuerza, cohesividad y elasticidad. Son palabras súper difíciles. Bueno, ¿qué es esa cohesividad? Cuando ustedes van a hacer con harina de trigo, por ejemplo, hacen pan y amasan, y ni hablar si le agregan levadura, con agüita tibia, ustedes están dando todas las condiciones para que esa masa, con el amasado, se despierte y empiece a crecer. Fíjense, las proteínas del gluten más el agua me dan todas estas características. Retiene el agua y se forman los gases de la fermentación y son masas bien esponjosas que tienen esos agujeritos adentro cuando ustedes hacen un corte. Otorgan otra textura y también le dan mayor volumen a la pieza de pan que ustedes están elaborando. Yo también quisiera saber si algunos de ustedes hacen preparaciones sin gluten, específicamente si hacen panes sin gluten o pizzas sin gluten. Estaría bueno que nos vayan dejando en los comentarios. ¿Por qué? Porque es muy difícil trabajar una harina o una premezcla que no tiene gluten. Es muy difícil unirlas. Yo hasta ahora no pude. O, por ejemplo, un alfajor de maicena cuando están preparando las tapitas que se les abre, bueno, o un budín que se les corta. Bueno, esa es una característica esa cohesión que otorga el gluten. No así las preparaciones que no, o las premezclas que no contienen gluten. Pero, ¿de dónde sale el gluten?
¿Qué cereales? Yo les había comentado que ciertos cereales poseen estas proteínas, este gluten. ¿Qué cereales? Por ejemplo, trigo, centeno, cebada, avena. Yo, para una mayor facilidad, les voy a decir trigo, avena, cebada y centeno. Fíjense, acá hay una listita de qué vegetales, porque estamos hablando de vegetales, ¿sí? Entonces, ¿qué vegetales son sin gluten y qué vegetales contienen gluten? Los que tienen gluten, trigo, si ustedes pueden ver a la izquierda de la pantalla, trigo, avena, cebada con C y con B larga. Centeno también con C. Fíjense que yo, no sé si alcanzan a ver, yo los destaqué con color rojo. TAC. De ahí viene el famoso sin TAC. Sin trigo, sin avena, sin cebada y sin centeno. También contienen gluten otros que son los derivados, son familiares, quizás sean familias lejanas. Del trigo son variedades de trigo duro y por ende son muy difíciles para hacer todo lo que sea molienda. Entonces, eso, por supuesto, eh, lleva más tiempo y lleva más trabajo para la molienda en sí misma. Entonces no son cultivos mucho más difundidos, pero existen, ¿sí? Que son, por ejemplo, la espelta o la sémola de trigo duro. Vieron que la sémola es un poquito más gruesa que una harina común. Y el camut, que es también otro trigo duro. Pero no me voy a rendir, tengo que tener otras opciones para elaborar alimentos. Y veamos a ver cuáles son aquellos que son sin gluten. El maíz, bueno, acá en el norte tenemos harina de maíz, la verdad que es bastante, está en casi todos los comercios, es ideal para sopa paraguaya y otras preparaciones. Arroz. El sésamo no contiene gluten, pero cuidado, yo les había comentado que está dentro de los alérgenos alimentarios en otro país. Entonces, cuidado, a veces uno dice, bueno, yo hago sin gluten, pero ustedes quizás puedan garantizar que hacen sin gluten, pero tienen que, después lo vamos a ver en el tema de los envases, tienen que consignar derivados de qué otros alimentos posibles alérgenos contienen. Acá vamos a hablar de los que son sin gluten. Maíz, arroz, sésamos, chía, el trigo sarraceno, que es un pseudo cereal, no contiene gluten, mijo, lino, sorgo, cáñamo, la quinoa o quinoa, y acá un porotito nos sumamos los de INTA después de 15 años de investigación en la parte genética. Se obtuvo este cereal que se llama avena bonaerense INTA yapa, que es utilizada principalmente, es una avena sin gluten, que es utilizada mucho en cosmética y en la parte farmacéutica, que de hecho se hizo un contacto con privados, laboratorios privados, para desarrollar este tipo de productos y que no perjudique a las personas que padecen enfermedad celíaca. Así que bien, bien por INTA en este caso. Estamos hablando ¿se acuerdan de los peligros? Yo me imagino que todos los que están mirando esta disertación o viéndome, escuchando atentamente, tienen el carnet de manipulador de alimentos y estamos hablando de contaminantes químicos. ¿Por qué? Porque está dentro de la composición química de un cereal, ¿sí? Entonces, son peligros químicos los que se presentan en este tipo de alimentos. Fíjense acá, hay un cuadrito donde está el cereal
el tipo de prolamina, que es el tipo de proteína que posee ese cereal, le han adjudicado, le pusieron un nombre especial, pero lo que más me importa a mí es esto, el contenido de gluten que poseen estos cereales. Por ejemplo, el trigo es el que lleva la cabeza. El 69% es el contenido de proteína, es decir, de gluten que contiene este cereal. El que menos contiene es la avena, el cereal que menos contiene. Por eso, mucho cuidado. Ahora después vamos a ver cuál es la cantidad o cómo se hace en este tipo con este cereal para la elaboración de alimentos. ¿Cuál es el contenido que es aceptable? En el medio están la cebada y el centeno. Fíjense que va disminuyendo el contenido de gluten en estos cereales. Bueno, y acá les comento un poquito más. Es una avena, se llama avena bonaerense Intayapa. Acá en YouTube pueden ver un video de de qué es esta avena, y es una avena sin gluten. Yo en el mercado, yo no le hago propaganda, aunque parece a esta marca, pero yo en el mercado vi esta avena, pero den vuelta el paquetito y atrás dice, sin gluten de la avena, pero no me pueden garantizar de que no haya una contaminación cruzada con trigo, con cebada o con centeno. ¿Y esto por qué les parece a ustedes? Dejo la inquietud. ¿Es un alimento? ¿Qué es un alimento libre de gluten? Ustedes están acá para saber qué es un alimento libre de gluten. En primer lugar, llamamos un alimento libre de gluten a aquel alimento genuino que no contenga gluten. Ya de por sí, desde su origen, por ejemplo, el arroz, por ejemplo, una manzana, una naranja, son alimentos que genuinamente, es decir, desde el origen, no contienen gluten. También puede ser un producto alimentario cuyos ingredientes no contienen gluten. ¿Mm? Por ejemplo, a ver, una mermelada, quizás, ¿no? No tendría que contener gluten una mermelada, porque es la fruta y el azúcar. Quizás algún saborizante como un vainilla, clavo de olor, que ponen algunos, alguna cascarita, que no debe contener gluten. También es un alimento libre de gluten. ¿Cuál? Aquel producto alimentario que sí contiene gluten, pero, cuidado, atención, fue removido en un determinado proceso, es decir, se desactiva. Se desactiva, en esos casos se desactiva el gluten. Por supuesto, en una fábrica, en un laboratorio, no en una cocina de la casa. Por ejemplo, almidón de ciertos cereales, o el salvado, o la cerveza de cebada, ahí se desactiva. Pero cuidado, tenemos que respetar las cantidades que se permiten en la Argentina, las cantidades límite. ¿Y qué es también un alimento libre de gluten? Es un alimento que sí figura como vigente en el listado integrado de alimentos libres de gluten de la ANMAT. ¿Sí? Vamos a hacer un ejercicio práctico. Para eso tienen que tener un paquetito de algún alimento y vamos a ver cómo se busca, para que ustedes estén muy tranquilos de lo que están elaborando, los ingredientes que ustedes utilizan para elaborar algún alimento está vigente. Bueno, ¿cuáles son aquellos alimentos genuinos? Bueno, llevan a la cabeza, las reamos, todos los vegetales, frutas, verduras, los que sabemos ya que contienen gluten, los productos panificados, por ejemplo, en general, y a veces el gluten puede venir como otros ingredientes. Por ejemplo, en un helado, ¿por qué habría que poner gluten
¿Por qué tendrían que tener gluten? No deberían tener. Bueno, entonces, ustedes creo que saben lo que es el Código Alimentario Argentino, que es el que nos rige como país, donde están todas las normas que tenemos que cumplir a la hora de elaborar o de comercializar alimentos. Fíjense, es Código Alimentario Argentino o también lo pueden encontrar como CAA si tienen acceso a Internet. En el artículo 1383 pueden ver que un alimento libre de gluten o un ALG es un alimento preparado únicamente con ingredientes que por su origen natural, ahí viene a la cabeza, un alimento genuino, y por la aplicación de buenas prácticas de elaboración o de manufactura, que impiden la contaminación cruzada. Y ahí viene la pregunta, ¿se acuerdan lo que es la contaminación cruzada? No contiene prolaminas procedentes del trigo, centeno, cebada, avena, ni de sus variedades cruzadas, es decir, ni de cualquiera de todos esos parientes de esos cereales, ¿sí? Pueden encontrar actualmente este loguito sin TAC. ¿Qué quiere decir? Sin trigo, avena, cebada, centeno. Por eso no me escriban con S, ni cebada ni centeno, es con C. Bueno, el Código Alimentario Argentino, ¿qué establece en ese artículo? ¿Y por qué está escrito así? Porque ustedes tienen que grabarse esto. ¿Por qué? Porque un alimento libre de gluten, ¿cuál es? Para que sea aprobado como alimento libre de gluten. No es que a mí se me ocurre, yo hago sopa paraguaya, que los ingredientes principales, maíz, queso, cebolla, sal, pimienta si quieren, leche. Se me ocurre que como no usé ningún ingrediente con TAC, yo le puedo poner el loguito. No, eso no es así. No corresponde eso. ¿Por qué? Porque la autoridad sanitaria de la jurisdicción donde ustedes están elaborando tiene que, en primer lugar, tiene que hacer un análisis de ese alimento que avale la condición de libre de gluten. No lo dice Mabel Balnazar, no lo digo yo. Lo tiene que hacer la autoridad sanitaria, ¿sí? Otorgado por un organismo oficial o entidad con reconocimiento oficial, es decir, la bromatología. Bromatología provincial, por ejemplo, acá en la provincia del Chaco, bromatología provincial hace el análisis de un alimento determinado, porque es uno solo, ¿eh? Yo tengo que llevar la muestra de ese alimento. Vamos a suponer que hago sopa paraguaya o hago barritas de cereales, pero que son sin gluten, entonces llevo ese alimento. Ahora, se me ocurre hacer o yo elaboro otros alimentos, tengo que llevar cada uno de esos alimentos para hacer el análisis. Actualmente el análisis de un alimento en el laboratorio de bromatología provincial aproximadamente sale 50.000 pesos. Entonces es un análisis, pero lo hacen una sola vez, ¿sí? Cuando cambian la receta o cuando quieren incorporar otro de los alimentos que ustedes elaboran que tenga el logo sin TAC, tienen que llevar ese otro alimento y obviamente pagar. Bueno, además del análisis que avale esa condición libre de gluten, tienen que tener ustedes un programa de buenas prácticas de fabricación o buenas prácticas de elaboración o buenas prácticas de manufactura, las BPM. ¿Para qué? Para asegurar la no contaminación con derivados de trigo, avena, cebada y centeno en el proceso que ustedes hacen. Desde cuando en todo el flujo de trabajo,
desde la recepción de las materias primas, partiendo de la base que las materias primas no deben contener gluten, por supuesto, hasta la comercialización del producto final. O sea, con estas dos cosas ustedes pueden avalar que el producto que ustedes comercializan no contiene gluten, es libre de gluten, ¿sí? ¿Cómo se puede dar la contaminación cruzada con gluten? A ver, ¿qué era la contaminación cruzada? Es pasarle la contaminación de un alimento a otro que no lo está. ¿Mm? La contaminación puede venir desde el origen, por ejemplo, en el transporte, en el almacenamiento, en el procesamiento. Por eso, si recuerdan lo que les dije al principio, que hay una avena que se comercializa que dice que es sin gluten, cuando dan vuelta al paquete dice, no tiene gluten en la avena, pero no podemos garantizar de que no tengan contaminación de los otros cereales, de trigo, cebada, centeno. ¿Por qué? Porque muchas veces en el campo ya se comparten ese equipamiento, esas maquinarias, ese transporte o el mismo galpón se comparte y bueno, es muy volátil, entonces eso se pueden contaminar. A veces la contaminación, tenemos todo controlado lo anterior, pero la contaminación es en la elaboración del producto. Entonces, puede contaminarse, por ejemplo, en una superficie, fíjense en una cocina, antes o en una mesada se comió, por ejemplo, pan con manteca, no se limpió ni higienizó y después se elaboró un alimento libre de gluten, ya está contaminada esa mesada. Puede venir por los utensilios que necesitamos para preparar un producto alimentario. Puede ser por las malas prácticas en la manipulación. Por ejemplo, fíjense acá en la indumentaria que debe sí o sí llevar puesta el elaborador de alimentos, un delantal o guantes o la cofia o el gorro de chef, que me imagino que todos utilizan cuando elaboran alimentos, puede estar contaminado. Por ejemplo, en el recreo, tomó con esa indumentaria, tomó mate con bizcocho o con torta frita. Bueno, eso ya queda en la vestimenta del elaborador de alimentos o en las manos del elaborador de alimentos y no limpió, no higienizó bien o no tomó las medidas necesarias como sacarse esa indumentaria y después limpiarse y desinfectarse para volver a elaborar un alimento sin gluten. También puede venir en los ingredientes. Decimos que vamos a preparar una mermelada y en los ingredientes había contaminación con gluten, por ejemplo. Para eso, ¿qué tenemos que hacer? Limpiar y desinfectar. ¿Es lo mismo? No, no es lo mismo. Con la limpieza lo que hacemos es sacar toda la suciedad visible, toda la mugre que se ve, ¿sí? De mesadas, de paredes, de revestimientos, de equipos de aire, de ventiladores, de extractores, las telarañas, todo eso es limpieza. Y la desinfección es algo diferente. Desinfección es para bajar la carga microbiana, es decir, sacar todos los contaminantes biológicos que pudieran existir en el sitio de elaboración, en la cocina. ¿Con qué limpiamos? ¿Y con qué desinfectamos? Limpiamos, por ejemplo, para sacar con cepillos, esponjas, trapos, vulgarmente llamadas bailarinas, las esponjas de rulito, escobillones, todos esos elementos para sacar la suciedad más gruesa, la más visible. ¿Y con qué desinfectamos? Se desinfecta con un desinfectante.
¿sí? El vinagre no es un desinfectante, el jugo de limón no es un desinfectante. Se desinfecta con desinfectantes aptos para la industria alimentaria. Lo más económico es el hipoclorito de sodio, que su nombre artístico es la lavandina, que es apta para la industria alimentaria. ¿Qué quiero decir con esto? Por ahí los que me escucharon para el curso teórico del carnet de manipulación, esto es bastante seguido, lo repito. La industria alimentaria solo acepta un desinfectante que no tenga perfume, que no usen esos que son en gel, no usen esos que son como pastas blancas. Simplemente es una lavandina que ustedes van a ver en el envase. Traten, no compren fraccionado. Pueden comprar en bidones de 5 litros, pero no compren fraccionado. ¿Por qué? Porque ustedes no tienen una garantía de que esa lavandina, ese hipoclorito de sodio, no contiene restos de otro elemento o no contiene perfumes y demás. Compren una buena lavandina de marca conocida que tiene el rótulo o la etiqueta donde ustedes van a poder observar en unos dibujitos, en unos pictogramas, así se llaman, en esos dibujitos van a ver que si sirve para desinfectar las superficies en contacto con alimentos, ¿sí? Si van a poder desinfectar frutas y verduras, o por ejemplo las frutas que utilizan en una mermelada, o en picles, las verduras que utilizan en picles, y principalmente van a saber la concentración, porque eso varía según el fabricante. Ahí les dice la proporción. Por ejemplo, 2 gotas de lavandina por litro de agua o 5 mililitros en un balde de 10 litros. Bueno, todo eso, todas esas recetas que yo les estoy diciendo, no las tomen como ciertas, porque eso va a variar según el fabricante y ustedes lo van a poder ver en las etiquetas. Y si ustedes compran fraccionados, nunca van a tener la etiqueta, ¿sí? Entonces, compren una buena lavandina, un buen detergente que sea apto para la industria alimentaria, no con aromas del bosque, aromas del mar. No tiene que tener perfume porque puede contaminar, ¿sí? Hechas todas esas aclaraciones, ahora voy a pasar al primer paso de la limpieza y la desinfección. El primer paso, remover. ¿Qué hay que hacer? Despejar la mesada. O sea, no se trabaja con la mesada llena de cosas únicamente, y menos el mate, menos el celular. Se despeja la mesada y se dejan únicamente los elementos con los que ustedes van a trabajar. Pero para limpiar, sacamos todas las cosas de la mesada, removemos con espátula o cepillo los residuos sólidos que se encuentran adheridos a la superficie. El segundo paso, pasamos una esponja, hay que limpiar, pasamos la esponja embebida en agua y detergente y enjuagar con abundante agua hasta que no se observen restos de nada, ni de residuos, ni de detergente, ni grasas, ¿sí? Porque en todo el resto de alimento, ahí van a estar presentes microorganismos. O sea, por ahí no tienen una contaminación con gluten, pero no pasan el desafío de los microorganismos. Ojo con eso. El tercer paso, desinfectar. Y acá sí, ahí se rocía o se pasa un trapo de rejilla con solución de lavandina, es decir, como les dice el fabricante únicamente, utilizar en la proporción que les dice el fabricante, se deja actuar lo que les dice el fabricante, obviamente con guantes, y se enjuaga con abundante agua, ¿sí? El cuarto paso, se seca, se seca la mesada una vez que se enjuagó bien, se seca la mesada con trapo o rejilla de uso exclusivo o toallas de papel descartables.
Con esto también les quiero decir, agregar que los elementos de limpieza para elaborar alimentos sin gluten son de uso exclusivo para elaborar alimentos sin gluten, ¿sí? No usen cruzados. Separan todo, esponjas, trapos, pulverizadores, todos los elementos son aparte. Yo no soy partidaria de que en un mismo establecimiento, si no pueden garantizar este tipo de acciones, que no elaboren ambas cosas, con y sin gluten. Es muy difícil. Tienen que hacer estos pasos cada vez que se inicie el turno de trabajo sin gluten. Como último paso, hay que reforzar. ¿Se acuerdan que secaron ya con las toallas de papel en el paso previo? Bueno, ahora tienen que reforzar. ¿Cómo van a reforzar? Con una solución de alcohol, el que preparamos para la pandemia, ¿se acuerdan? La solución de alcohol al 70%. Se aplica y se secan pasando las toallas de papel, las que son los rollos de cocina, en una única dirección. ¿Qué quiere decir esto? Que yo no hago movimientos circulares para secar una mesada. Empiezo en un extremo y lo paso hasta el otro extremo, ¿sí? No voy esparciendo por toda la mesada. ¿En qué proporción? En esta proporción, por ejemplo, en un litro, ¿cómo se prepara el alcohol 96? Al 70%, en 700 mililitros de alcohol 96, lo llevo hasta un litro, ¿sí? Completar hasta un litro. Bueno, fíjense, ¿qué tenemos acá en la República Argentina? ¿Cuál es el límite? Y cuidado, porque los países tienen distintos límites o admisiones para gluten. Nosotros en la Argentina tenemos un límite de 10 miligramos por kilo de producto alimenticio, es decir, el producto alimenticio final con todos los chiches tiene que tener un límite de 10 miligramos, hasta 10 miligramos de gluten es admitido en la República Argentina. Pero ¿qué pasa? Chile ahora lo subió, tiene 5 miligramos por kilo. Tiene un poquitito más de tolerancia que antes. Antes tenía 2 miligramos por kilo de producto alimenticio. Es decir, que si una persona con enfermedad celíaca va de Argentina a Chile, puede comer un producto tranquilamente porque el límite es inferior, por lo tanto está mucho más seguro que ese alimento no contiene gluten. Sin embargo, en Europa el límite es de 20 miligramos por kilo de producto alimenticio. Entonces, mucho cuidado. Una persona con enfermedad celíaca, cuando viaja a otro país, tiene que primero hacerlo saber. Si después quieren quedarse un ratito más, les cuento un poquito más que hay organizaciones y que otorgan ciertas tarjetas para indicar que una persona padece de celiaquía y que tiene que tener un régimen diferente, sin gluten. Y en Estados Unidos, por ejemplo, no todos los alimentos poseen el sello libre de gluten. Es decir, que si ustedes van a hacer un viaje a otro país, así sea un viaje a un país vecino, tienen que primero informarse qué tipo de alimentos o cómo es la legislación de ese país, ¿sí? Porque la pueden pasar muy mal. Con este que hoy nos convoca el gluten, con este alérgeno o con cualquiera de los otros alérgenos alimentarios. O sea, eso es una recomendación, por ejemplo, sin lácteos y sus derivados también tiene toda su complicación, ¿sí? Bueno, ustedes van a poder ver, fíjense, yo acá creo que les había puesto, acá arriba hay un sellito sin TAC, que eso es lo que ustedes pueden ver ahora, sin trigo, avena, cebada, centeno. Pero ¿qué pasa? Estamos acá, algunos fabricantes ponen sin gluten.
en sus dos versiones, ¿no? En versión color y versión blanco y negro. Eso depende de cómo sea el envase. ¿Qué quiere decir esto? ¿Son válidos? Sí, son válidos. ¿Por qué? Porque desde el 2 de diciembre del año 2026 ya va a estar vigente este sello sin gluten. Ahora estamos en la transición. Los fabricantes que ya tienen impresos el sello sin TAC pueden usarlo hasta esa fecha, hasta el 2 de diciembre del año que viene. Después ya es obligatorio esto. ¿Por qué? ¿Por qué es esto sin gluten en general? Porque, como les había mencionado, no siempre es trigo, avena, cebada, centeno. Ahora hay una avena, gracias al INTA, hay una avena que posee menor contenido de gluten o bien puede ser removida. ¿Qué es necesario también acá en la República Argentina? Esto que ustedes ven acá, RNPA y RNE, es lo que vamos a ver en nuestros envases. Es el Registro Nacional de Producto Alimenticio, que es el alimento, el alimento en sí, que tiene que estar registrado, y el RNE, que es el Registro Nacional del Establecimiento. ¿Sí? Haciendo memoria próxima, acuérdense que para usar el loguito sin gluten o sin TAC, ustedes necesitaban las dos cosas: el análisis que me evidencie que ese producto no contiene gluten, y el que vaya la autoridad sanitaria de esa jurisdicción a ver la cocina de ustedes, el lugar donde se elabora o la fábrica, ¿sí? Sin esas dos cosas no pueden iniciar los registros. Entonces, ¿qué tienen ustedes? Un rotulado obligatorio que nos rige acá como país. Si ustedes tienen su producto a mano, su envase a mano, yo no los veo en la presentación. Quizás estén todos dormidos. Pero bueno, ahora No, Mabel, despiértense. estamos despiertos. Ah, están despiertos. Bueno, muy bien, muy bien. Sí. Bueno, yo no les hago la propaganda a Tarahui, pero era lo que tenía acá. Y fíjense, acá tengo otro producto que es maíz para pororo. ¿Tienen ahí sus envases? Sí. Sí. Bueno, fíjense que, ¿qué es lo que me llama más la atención? ¿Qué es lo que quiere el comerciante? El comerciante quiere vender, ¿sí? Entonces, ¿qué va a hacer? Un envase atractivo, para que yo lo primero que haga cuando entre al negocio sea, me voy directo a esa góndola, ¿sí? Entonces, busco, ¿qué me hace falta? Me hace falta cocido en saquito y me hace falta maíz pisingazo para pororo. Entonces, busco el producto y ya tengo más o menos en la cabeza el que yo generalmente consumo. Y si no consumo ese producto, el comerciante que quiere hacer un producto, un envase atractivo. La, ¿Qué es lo que me llama la atención? La marca, generalmente. Bueno, en este caso, aunque sea grabada, discúlpenme, pero no les hago la propaganda, vuelvo a aclarar. Bueno, en este caso es Tarahui y Amanda. Pero esa no es la denominación del producto. ¿Yo qué fui a comprar? Fui a comprar mate cocido. Fui a comprar maíz pisingallo. Fíjense en sus productos si tiene eso. A ver, abrimos un ratito los micrófonos y está esa denominación de producto o denominación de venta. ¿Encontraron? Está arriba de la marca. A ver, el coro de ángeles. Hola. Dale. Ahí ¿Está? está. Sí, ¿Encontraron? sí, sí. Bueno, muy bien. Fueron a comprar azúcar y que decía azúcar, ¿sí? ¿Por qué? Porque ustedes van a comprar un producto, un alimento, y esperan encontrar adentro de esa caja o adentro de ese paquete el alimento que ustedes compraron. Por ejemplo, té cocido en saquitos, ¿sí?
Por empezar eso. Después, un producto que sea libre de gluten. Eso tiene que estar en el frente del envase. ¿Encontraron el libre de gluten? Sí. A veces Sí. está chiquitito, tienen que tener lupa. Chiquitito. Bueno, Sí. hay también, si no está libre de gluten, puede decir sin TAC, aunque las dos cosas son necesarias. ¿Encontraron? Sí, sí. Bueno, No tiene nada. El té. ¿no tiene? No. Bueno, muy bien. El mío de maíz tampoco tiene. El mío solo Entonces, tiene el logo en rojo que dice Sintac, pero libre de gluten, no, no no dice. tiene. Bueno, hay que ver muy, muy, muy bien, porque a veces ese libre de gluten está en un extremo o en un bordecito. ¿Por qué? Porque lo que quiere que atraiga es el logo. Ah, Bueno, ok. entonces, ahí van a ver que, ya, como ustedes saben, puede ser sin TAC, color o blanco y negro, o puede ser sin gluten. Este uso del logo oficial, ¿dónde está? Ustedes pueden consultar en el Código Alimentario Argentino, en el artículo 1383 bis. ¿Estamos? Bueno, eso está en el frente del envase que ustedes tienen. Esos son los logos obligatorios. ¿Cuándo ves? No, estamos en la parte de gluten. Bueno, ahora den vuelta o fíjense, en algún lado puede haber estos logos optativos. Generalmente estos logos optativos están atrás. Sí, el Están azúcar atrás. tiene. Bueno, el azúcar tiene, ¿sí? Sí. Pero el que es obligatorio es el que está en el frente. En el caso del maíz que yo tengo, no tiene. En el caso del cocido, sí tiene. Cuidado con eso. Miren, esto es un ejemplo, ¿sí? Entonces, en el frente del envase, ustedes van a ver, ¿sí? El dulce de leche, ¿qué ingredientes tendría que tener? Leche, Leche, azúcar, vainilla, algún saborizante si quieren. Si le agregan glucosa o bicarbonato, también tiene que ser declarado, ¿sí? Pero en el frente, digamos, no tiene que tener gluten, porque genuinamente el dulce de leche no contiene gluten. Pero, les muestro el maíz, no tiene el loguito sin TAC porque este señor, el que produce este maíz, no me puede garantizar de que no haya contaminación cruzada. Por eso no le puso el logo. ¿Entendieron? Repito. A ver, ¿entendieron? ¿Se entendió? Sí. Cuando el fabricante no puede garantizar de que no hay contaminación cruzada, directamente ni hace la gestión del logo libre de gluten. Por eso es que algunos alimentos uno dice, bueno, pero ¿es necesario que el paquete de arroz tenga el sellito sin gluten? Dijo sí, obligatorio. ¿Sí? ¿Es necesario que un paquete de arroz diga sin gluten? Sí, es necesario, porque cuando está el logo sin gluten, quiere decir que el elaborador o el que fabricó ese arroz, el productor o el que hizo el de la molienda, me garantiza de que no hubo contaminación cruzada con estos cereales. ¿Entienden? ¿Se entendió? ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? Sí, Sí, sí. sí. Sí, Por sí. otro Se lado, entendió. vamos a hacer a la inversa. Por otro lado, un alimento que sí contiene el sello o el logo oficial, sí me garantiza de que ese alimento no contiene gluten. Entonces, eso sí se entendió un poquito mejor, ¿no? ¿Sí? Sí. Es decir,
Si yo padezco de una enfermedad celíaca o alguien en mi familia o el producto que yo elaboro hago uso de todos los alimentos con el loguito, este logo que está acá, el oficial, estoy más tranquila de que no posee ningún tipo de contaminación con gluten. ¿Mm? ¿Está? Bueno, ahí hay alguien que me dijo que no tenía el loguito. ¿Qué alimento es? El té, el té El negro. té negro. Big Ben. Ah, té Big Ben negro. Bueno, que no contiene, en el frente no contiene, no tiene el logo En ningún lado, en nada. ningún lado. Bueno, perfecto. Si hubiera una elaboración de un alimento sin gluten, ¿podrías utilizar ese té? Y no, si no sabes. Y no lo podría utilizar porque no tengo garantía de que no esté contaminado. ¿Estamos? Sí. Yo, bueno, acá le encontré el syntax. Bueno, sí, vamos a suponer que no tiene. Por ejemplo, si este maíz Quería- yo o encuentro así, fraccionado así, y no tiene ningún tipo de rótulo, no tiene ningún tipo de identificación. ¿Puedo consumirlo? No, no lo puedo consumir porque no estoy segura de si no contiene gluten. ¿Sí? Entonces, Me lo sirven en una taza que está contaminada, como sé. ahora continuamos y después está buena esa pregunta, pero vamos a repetirla después entre todos cuando termine la exposición. Bueno, Sí. entonces, ustedes saben, ahora cerramos los micrófonos, ustedes saben que en el frente de un envase tienen que tener el logo oficial, la denominación de venta, que es lo que ustedes van a comprar. ¿Van a comprar porotos? Bueno, porotos tiene que decir, ¿sí? Poroto, alubia, blanco, señorita, lo que sea. Denominación de venta es el alimento y tiene que decir libre de gluten y la cantidad de producto, por supuesto. Me voy al otro lado del envase. Bueno, en este caso está medio complicadito porque tiene varias caras. Tienen que encontrar ingredientes que yo me fijo a ver acá. Bueno, por ejemplo, dice ingredientes. Bueno, el de pororó no dice nada, pero en algunos casos dice, por ejemplo, mermelada. Dice, perdón que estoy a full con la mermelada, dice, qué sé yo, frutilla, azúcar, limón, o azúcar, frutilla y nada más. Bueno, esos son los ingredientes. Y cuidado, porque los ingredientes, hoy esta mañana me fijé un edulcorante más natural, que es a base de esteviol, que es de stevia, no es algo más sintético. ¿Cuál es el primer ingrediente, fíjense, que ustedes tienen en su envase? Yo me fijé un edulcorante y el primer ingrediente es agua. El primero que aparece es el que está en mayor cantidad. O sea que yo lo que compré es agua. ¿Sí? Si alguien de la audiencia tiene, por ejemplo, una cajita de caldo, de cubitos de sopa, fíjense cuál es el primer ingrediente. El primer ingrediente quizás sea sal. Entonces, bueno, disculpen los ruidos, no sé si se escuchan. Bueno, lo segundo que tienen que ver es el modo de conservación. Siempre hay recomendaciones para la conservación, la identificación del origen. Eso es muy importante, por ejemplo, en el caso de los lácteos, que el tambo esté registrado, por ejemplo. La identificación del lote. ¿Por qué esto es importante? Porque si hay algún inconveniente, siempre se identifica un lote determinado y la fecha de vencimiento. A esto respecto de la identificación del lote,
por ejemplo, en esta semana hubo en las noticias salió un queso de una marca conocida, un queso cremoso de una marca muy conocida, donde hay una contaminación. Una contaminación por Listeria monocitogenes, que causa una enfermedad transmitida por alimentos. Y ese alimento debe ser retirado del mercado. No, el lote lo que ayuda es a hacer la trazabilidad de ese alimento para que sea retirado del mercado, ¿sí? Entonces, las autoridades sanitarias, en este caso la ANMAT, pone un aviso, una alerta, a la vez las bromatologías o las autoridades sanitarias de cada provincia ponen alerta y para que se retiren esos lotes o ese lote del mercado y no sea comercializado para causar una enfermedad transmitida por alimentos, ¿sí? En la población. Entonces, es muy importante que los alimentos que ustedes adquieren para sus preparaciones, que sean productos que estén registrados. Bueno, y después, como una nota de color, también es muy útil la información nutricional, ¿sí? La cantidad de sodio, la cantidad de grasas que posee el alimento que nosotros elegimos. Bueno, ahora con el alimento que ustedes tienen, pueden hacer la prueba, pueden ir si disponen de internet en este momento o si lo quieren hacer después, un poquito más tarde, pueden entrar al listado de alimentos libres de gluten, listado alg.anmat.gov.ar. ¿Por qué? Porque a mí, por ejemplo, si yo elaboro alimentos sin gluten, me sirve que el alimento esté vigente, digamos, ¿no? Porque, ¿qué pasa? El derecho al uso del loguito que está acá, perdón, está acá, este loguito, el derecho al uso, tiene un cierto tiempo, tiene una vigencia. Entonces, esa vigencia está en los registros del ANMAT y esa vigencia, puede ser que ese alimento ya pierda su vigencia. ¿Cómo yo corroboro? Voy a este listado, al listado ALG del anmat.gov.ar y fíjense todas las entradas que tienen. Ustedes tienen que saber que el alimento que van a usar tiene que estar vigente. Si no figura, por ejemplo, la persona que tenía un paquete de azúcar con el logo alternativo, intenta entrar a este listado con ese paquete de azúcar. Se puede entrar por el registro de producto alimentario, es decir, pone acá el numerito, que eso lo van a encontrar en la parte de atrás del registro. Todos los alimentos que están vigentes les aparece así en la parte de atrás del envase. No sé si se vio. ¿Se vio? Eso es en la parte de atrás. Pueden ingresar a la página con ese registro. Pueden entrar con el nombre de fantasía. Acá, por ejemplo, muchas veces yo ingresé, vieron esas que son alfajores bañados en chocolate, pero son de arroz. Esos choco alfajor o choco arroz creo que se llaman. Hay de distintas marcas. Como no encontraba el número de registro, traté de ingresar acá. Las galletas de arroz no todas están vigentes, así que eso tienen que corroborar. También pueden entrar, les va a decir, por ejemplo, el estado del producto. Acá les sale, tienen dos opciones, vigente o no vigente. Entonces, ustedes tienen que cerciorarse, asegurarse bien de que ese alimento esté vigente. O si no, pueden optar por la denominación. ¿Qué es la denominación? La denominación de venta.
dulce de leche, chocolate, galletitas, no sé, arroz, maíz, lo que ustedes, el alimento que ustedes van a consumir o a usar en sus preparaciones. ¿Estamos? ¿Se entendió eso? Y hemos llegado al fin. Así que muchas gracias por su atención y acá les dejo mi correo electrónico para cualquier consulta que me quieran hacer. Voy a dejar de compartir la pantalla, así los veo. Rápido. Bueno, ahí estamos. Estaban haciendo la tarea, Mabel, estábamos distraídas. Ah, muy bien. Entraron a la lista esta y estaban tratando de encontrar el número de REPA. No entendimos bien, o al menos acá, Ajá. hay que llenar cada una de los No, casilleritos. no, por cualquiera de los campos se puede ingresar. Solo con uno o dos que llene de los campos ya está. Sí, hay 4 campos, se pueden llenar cualquiera. ¿Por qué? Porque a veces, qué sé yo, una persona te recomienda, probá tal chocolate que es sin TAC. Bueno, ¿cómo se llama? No sé, chocolate Mabel. Entro por chocolate, que es la denominación de producto, ¿sí? Ah, está bien. Y después A le pone el veces, nombre de esa fantasía también por y ahí para aparece todo, completarlo. aparece en un Está bien. listadito. Fíjense, aparece la marca, aparece toda la descripción, la marca del alimento, la denominación de venta, aparece si está vigente o no, por supuesto. Y porque yo, sobre todo con las galletas de arroz, porque hay varias marcas y en el frente no tiene el logo oficial, tiene el logo alternativo. Entonces me queda una duda, ¿será que se puede consumir o no? Y entonces, por eso está buenísimo porque se puede entrar por cualquiera de los campos y, y bueno, me da lo que yo necesito. Sí, está bien. Estoy así, porque están acá, estoy mirando en la Sí, tele está y, bien. y Sí, estoy sí. contestando lo que me están preguntando. Bueno, Yani es la que va a leer la pregunta porque bueno. acá tenían dudas. Yo voy a lo que estaba más cerca. Que estaban, chicas, que era la duda de por qué era negro y por qué era rojo Claro, el logo de... los dos loguitos. Porque Los uno es dos negro y otro logos, rojo. bueno, los dos logos, tanto sin TAC o sin gluten, se pueden usar en esas dos versiones, color o blanco y negro. Eso es indistinto. ¿Por qué? Porque va a depender del fondo que tenga. Por ejemplo, el envase del alimento es blanco y negro. Lo que quiere es que resalte. Claro. Entonces va a usar el loguito color. O sea, una cuestión de coquetería, digamos. ¿Sí? ¿Y por qué uno dice libre de TAC y Ay, no, después tenés el logo, ¿no es cierto? Y después te dice libre no, de gluten. no se escucha bien la pregunta. Tenés el logo, por ejemplo, en el café La Morenita tenés el logo que dice sin TAC, el logo. Sí, sí. Pero lo escrito que dice libre de gluten. ¿No dice el escrito? O, si, no, o traducime, Andrea. Los dos, Tiene las dos cosas. claro. ¿Por Y está qué bien. tiene que tener las dos? Tiene que tener todo. Debería tener todo. Lo que pasa es que, por ejemplo, bueno, no tengo acá. Hay un chocolatito que viene en barra, una barrita nomás, y es tan chiquitito el envase, es tan chiquito el envase que entre el etiquetado frontal, que es otra cosa fuera de esta capacitación, más los ingredientes, más la información nutricional, más los gramos, más la marca, ya se le perdió todo. Entonces no entra, ¿sí? Entonces, pero sí tiene que tener, ustedes tienen que saber que el logo, el sin TAC, el de las espigas de trigo, se llama espigas barradas, o sea, con la barra, eso sí tiene que estar.
Eso o tiene sí. que estar. Porque no sirve de nada que diga libre de gluten y pasa desapercibido por una persona con enfermedad celíaca, alergia al gluten o bien con sensibilidad al gluten y sigue de largo. La persona que tiene esa cuestión de salud tiene que poder identificar de una, ¿sí? Y es obligatorio en los restaurantes también, opciones sin gluten. Bueno, te hago otra consulta. Sí, Yo tengo una pequeña industria de dulces artesanales, sí, con todos los registros, las habilitaciones. Ahora lo hice a través de la página de CIFEDA, que me demandó 8 meses, porque piden el papel del papelito. Bueno, tengo todo, la constancia, tengo todo. Ahora, yo hago el producto con azúcar que es libre de tal, ¿no es cierto? La sí. fruta es fruta fresca cosechada en las chacras Sí, y no tienen cereales, no tienen ninguna fruta como corinto, ruibarbo, grosella, guinda, rosa ajá. mosqueta. Bueno, usted tiene el registro, el RNE, el Registro Nacional del Establecimiento. Se supone que han ido a investigar cómo es su cocina, ¿sí? Sí, sí. Bueno, Han ido del Ministerio y, de la y provincia y de la municipalidad, sí. bueno, entonces lo que quedaría ahí es que usted lleve la mermelada que usted quiere que salga con el logo Sintac, lleva esa mermelada a hacer el análisis al laboratorio oficial. Claro. Y Tengo 10 ellos van a productos determinar con las dos cosas, con el análisis del producto y con ya teniendo el registro del establecimiento hecho, que ya es una gran cosa. sí. Con las dos cosas, a usted le van a le dan permiso para que use por un cierto tiempo el logo sin TAC o sin gluten. Yo tengo el registro del establecimiento, el número de habilitación Sí, del establecimiento y cada uno de los productos, que son 10. Cada producto tiene su número, su registro. sí. Bueno, está perfecto. Te quedaría hacer el análisis de que realmente es libre de gluten. Sí o De Sí o los sí, 10. Bueno, de los 10. sí, sí. Estamos Estamos sacando hablando cálculos, 50.000 por de 10. exactamente, estamos Ah, hablando bueno. de casi medio millón. Sí. Pero eso depende de las Sí. jurisdicciones, depende de un montón de cosas. Tendría que contactarse con la autoridad sanitaria de su jurisdicción y decirle, yo quiero obtener el logo Sintac de estos 10 productos que ya están registrados. Bueno, perfecto, señora, mándeme muestras de cuánto, de medio kilo, de un cuarto kilo, bueno, todo eso, porque cada producto tiene que tener su loguito, por lo tanto, su análisis. Está bien. No, si no es poca cosa, por eso cuando vamos a comprar un producto sin TAC, hay mucho detrás. Entonces no es que yo hago comida sin gluten y así nomás a la ligera. Es mucho. Claro, discúlpame. Bueno, ¿les parece que Vamos a ver empecemos? otras preguntas Sí. porque se nos está Sí, yendo el tiempo. Ya se nos fue. ahí, ¿les parece que empiece a leer las preguntas del chat? Sí, sí, por Dale, favor. Ana. Dale. Bueno, acá tenemos una pregunta de Romina que dice, hola, ¿se pueden contaminar porque es a granel? Claro, cuando a veces se pueden contaminar si se comparte, por ejemplo, el recipiente donde fue almacenado el producto o si en el mismo establecimiento, por ejemplo, en la misma habitación o en el mismo almacén donde están los productos y no están resguardados. Sí, Bien. sí, cuando se comparten equipos, transporte o almacenamiento, sí. Bueno, después tenemos la pregunta de Daniel Roldán que dice, ¿el alérgeno se activa solo en la ingesta o puede por la piel, los ojos o al aspirar? La panza. Bueno, yo no soy médica, pero sí conozco gente que no puede compartir un mate, por ejemplo, porque si una persona que
que puede comer bizcocho, está tomando mate con una persona celíaca, en la bombilla van los restos. Contaminantes. Sí, Claro. los contaminantes, sí. Bueno, después había acá una persona, Isabel, que dice si al finalizar la charla podrían volver a mostrar un momento la diapositiva del paso 3 y 4 de limpieza. Yo creo que van a pasar las diapos. No. Sí, O bueno, Se queda va- grabado. está grabado, se la van a colgar en grabación la creo web. que está. Sí, Bueno, La grabación. Queda- La grabación se va a colgar. claro, la grabación. ahí lo sí, puede chequear otra vez. Sí. sí. Después, Mariela dice, la caja de Tarahui dice té negro libre de gluten. Ajá. ¿Y no tiene el loguito? Mariela, ¿querés comentar algo? Porque el Tarahui tiene casi todos sus productos sin gluten. Claro. Después, Daniel Roldán. Sí, tiene, dice. Bueno, bien. muy bien, Mariela. Gracias. Daniel Roldán dice, en los alimentos industriales estos logos son obligatorios. Ahora bien, ¿qué sucede con los alimentos artesanales o caseros que se venden? ¿Hay alguna legislación al respecto? Bueno, ese es el problema. Justamente este tipo de actividades de difusión de lo que es un alimento libre de gluten es para que no se utilice a la ligera un logo que representa cuestiones de salud. Por eso yo les mostré que para poner en un vamos a decir, un producto panificado que sea sin gluten, elaborado en la casa de un feriante y que lo lleva, o alfajores de maicena, ¿no? Yo tengo varias recetas, los de alfajores de maicena. Algunos llevan harina de trigo. No podemos garantizar de que en la cocina o en la cocina del feriante o en mi cocina no existe el gluten. Por eso es que yo no puedo utilizar un logo sin gluten. Si no estoy autorizada, si mi producto no pasó por un análisis, si nadie conoce mi establecimiento, si no pasó los controles. ¿Por qué? Porque es una cuestión de salud. Acá, la verdad que las personas que padecen esta enfermedad no la pasan bien. No. Entonces, lo que sí hay un gris, porque por ahí se encuentran productos que le ponen el loguito en la feria, y yo digo, sacale ese logo, porque no podés asegurar de que no haya contaminación cruzada. Sin embargo, hay otros feriantes que dicen ingredientes, listan los ingredientes y deja a la voluntad del que compra que lo consuma o no. El que según el criterio del comprador. Pero digamos, lo come a sabiendas de que le puede pasar algo. Después tenemos una última pregunta de Romina y dice, ¿y si el producto no tiene ninguno de esos datos? Y bueno, no es un producto que esté vigente. Bueno, esas son todas las preguntas. Bueno, Así que bueno. muy bien. Sí, Andrea, si querés decir algo como para finalizar, junto con Mabel, la verdad que les agradecemos un montón y acá Janina también que estuvo modulando y me puso de oradora porque le da vergüenza. Sí, ya se cansó por eso. Hizo primera parte y segunda parte te dio a vos. Sí, sí. Yo, de mi parte, quiero agradecer a Mabel, especialmente, y a mi espera, que se me trae la Moderadora. moderadoras. Ellas se consideran las moderadoras. No, me pareció buenísimo. Acá ya me estaban pidiendo que una próxima capacitación virtual sobre los rótulos, porque acá tenemos la señora que habló, que es Irma, que es la elaboradora de dulces, y después está Marta, que trabaja en el área de sección industria de la Escuela Agropecuaria. Ah, buenísimo. Entonces, ella me estaba diciendo que por qué no hacemos, gestionás, me dijo, una capacitación en rotulado. Ajá, el Porque rotulado. si bien ya tuvimos como algo parecido,
Acá es todo así, muy federal, es muy federal esto, porque ya vino Janina, la que estaba de moderadora, a dar Ujú. unas capacitaciones Sí. en rotulado, pero ella apuntó al lado de Canva, utilización de Canva y otras Ah, cosas que sí, sí, ella habla y sí. yo no entiendo nada, para hacer muy lindo de diseño y demás. Entonces, por eso hacemos muy... Pero esa vez vinieron, porque está bien, vivimos como 800 kilómetros, pero para acá es cerca todavía. Mm, Eh, pero por ahí se puede gestionar algo sí. virtual, ya te comprometemos en público, Ah, de bueno, rotulado, así bueno, actuamos acá, ¿viste? sí, sí, sí. Pero bueno, nada, yo te quería agradecer, Bueno, muy claro y generó un buen debate. Acá todavía están viendo a ver quién tiene la mejor y por qué preguntan esto y lo otro. Pero muchas gracias, Mabel, y a las chicas que obviamente ayudaron en esto. Y nada, y a la gente que va a quedar esto, después vemos bien cómo lo subimos a la ujú, web, pero seguramente va a quedar ya ni va a saber explicar porque yo ya me perdí cómo era. Ya ni bueno, explicar también. sí. Como esto es una charla, si bien es una disertación donde hay conocimientos técnicos, no es una charla donde se otorgan certificados y demás. Donde sí se otorgan certificados en el curso teórico para el carnet de manipulador de alimentos, que yo sí, digamos, puedo darla porque soy calificada. Pero esto es más que nada para dirigido a los feriantes, eh, emprendedores, perdón, gastronómicos y que ayudan, No, está ¿sí? bien. Por ejemplo, acá sacó Irma tiene la empresita de elaboración de dulce y tiene el registro nacional, claro, claro, de nacional de cada producto y siempre estaba esa duda, ¿cómo llegás al loguito ese? Porque uno lo ve en el mercado, en cualquier producto y decís, ¿cómo llego a eso? Ella me preguntaba a mí y yo no sabía. Te metes a las páginas web y son complicadas, porque a veces Sí, por ahí navegás y no. no puedes llegar, pero Sí, vos explicaste. justamente. La manera que hay de llegar es con esas dos cosas. La señora ya tiene dos ventajas, que es que su producto ya cuenta con un registro, que su establecimiento ya cuenta con un registro. Es decir, ya han ido a ver, a eso me refiero, o sea, porque tienen que movilizarse los de la autoridad sanitaria para ver el establecimiento. Entonces faltaría eso nomás, que es llevar. No es poca cosa porque es una inversión, es una inversión, es una Ah, inversión y quizás un trayecto, porque comprendo que las distancias son muy largas y necesita de llevar sus muestras, primero hacer el contacto y ver si quiere ponerle el logo Sintac al de 100 gramos, 250 gramos, 500 gramos. O sea, claro, porque cada también. producto tiene que tener su loguito. El análisis es de cada producto. Ujú. Ah, Sí, mirá. si ustedes dicen, bueno, yo voy a hacer masita sin tac, bueno, el logo tiene que estar en el paquete, medio kilo y el de 3 kilos, vamos a suponer. Bueno, el de medio kilo, mandan una muestra de medio kilo, una muestra de 3 kilos. La autoridad sanitaria es el que le va a decir. Está bien. Sí, acá se volvió a inaugurar bueno, ¿cómo? Hay una Sí, manito levantada. sí, igual una última y ya está. Sí, Sí, ¿sabés qué tiempo tiene de vigencia? El medio millón que tiene que gastar. y algunos productos están vigentes 3 años. Ah, claro. A mí las habilitaciones de cada producto me los renuevan cada 5 años. Ah, está bien. Claro, Bueno. va a depender, sí, 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 va a depender eso lo establece según el El alimento, laboratorio. Está. según el tipo de alimento, porque desde ya que hay alimentos que son más riesgosos que otros. ¿Mm? Así que, bueno, ahí quedan 5 minutos de reunión, Sí, así sí, que no yo sé qué.
agradecerles. Justo eso les iba a decir, que ya quedaba 5 minutos, si no, ya se nos complicaba volver a empezar. Bueno, no sé si hay alguien más que tenga alguna duda. Yo por mi parte, muchas gracias. Agradecer el contacto, estar tan lejos y a la vez tan cerca. Y bueno, que el INTA, que está tan trillado ese lema, que el INTA es una familia, parece que sí. Por estas cuestiones de la tecnología nos podemos unir, nos podemos contactar. Así que bueno. Acá hay Buenísimo. algo de unas galletitas. ¿Están preguntando? Sí, algo Yani, pregunta de unas galletitas. Ahí dice, pero en el caso de las galletitas, si es la misma masa, ¿por qué hacer según el quilaje? Sí, y porque es así, al menos acá piden de cada presentación. probablemente en cada provincia debe ser, Sí, tiene no sé sus si tendríamos que, particularidades y la plata exacto, también, el canon. sí, y capaz que acá es más caro, te voy a contar, seguramente un poco No, más caro todo. o quizás le pidan para pagar los reactivos nomás, porque si Para, ya está registrado, por ahí que ya nos queda pocos minutos, mil disculpas, ¿no? Por ahí a los que puedan prender su camarita, así hacemos una foto de la sí, reunión por favor. y después Ay, la sí, subimos. ella sabe esa parte, ¿viste? Nunca se me hubiera ocurrido a mí, pero bueno, Muchas gracias. ahí estamos con Dale, las chicas. Andrés, ahí prendan todas las camaritas y hacemos una fotito así para el Facebook. Claro. Ah, sí, tenemos un Facebook acá en Gregores y en Caleta también, así que todo aquel que quiere chusmear va a encontrar cosas Muy bien. interesantes. Bueno, ¿le sacaste la foto, Yanni? Queremos Sí. mirar la cara. Bueno, me parece que ya... se congeló Yanni, la perdimos. Ahí está, ahí Bueno. volvió. Para A ver. que acuérdate que Ay, no. no todos pusieron y acá me sale la mitad la mitad con las camaritas. Viene con atraso, capaz para aprenderlas. Claro, Bueno, acuérdate que mi internet no es tan bueno. Mm. y acá tampoco. Pero bueno, no importa. Acá hacemos para Somos los que estamos igual. Que se ponga la Ana al lado tuyo y se está haciendo la que está en el costado. Dale, Ana, que van a pensar que tenemos una piscina grande. Claro, está una al lado de la otra. Ahí está. Van a pensar que tenemos piscina grande y nos van a envidiar todas las agencias. Ay, ay, ay. Bueno, Buenísimo. gracias chicas y gracias a todo aquel que se conectó. Y Mabel, gracias, Bueno, muchas gracias. Nos muchas estamos viendo. gracias. Estamos. Adiós, adiós. Chao, Chau, chau. gracias. Gracias. Ya, chica, ya tengo que apagar acá.